Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Lina Marcela Salazar Cañas, estudiante de Ingeniería Industrial. A continuación les voy a presentar mi documento de identidad. Bueno, en esta diapositiva vamos a tratar los conceptos básicos de la física electrónica. Los conceptos que vamos a tratar son carga eléctrica, diferencia de potencial, intensidad de corriente 1, densidad de corriente, resistencia eléctrica. Entonces vamos a empezar con la carga eléctrica, que en física se llama carga eléctrica a una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas, a través de campos electromagnéticos. Las cargas eléctricas no pueden crearse ni distribuirse. La cantidad de carga eléctrica en el universo es constante, no cambia con el tiempo. La carga eléctrica es una propiedad general de la materia y se mide con una unidad llamada coulomb, que es símbolo de la C mayúscula. Seguimos con la diferencia de potencial o voltaje. La diferencia de potencial eléctrico entre los puntos se define como el cambio de energía potencial de una carga que se desplaza y se divide entre la carga. La unidad de diferencia potencial en julios por Coulomb, y Alessandro Volta les dio el nombre de voltios. El conocido término voltaje es el nombre común de la diferencia de potencial eléctrico. Hay que tener en cuenta que siempre que se necesita un voltaje se entiende que es la diferencia de potencial entre dos puntos. Ahí podemos observar una imagen que puede ser un ejemplo de lo que nos quiere decir lo que es la diferencia de potencial. Intensidad de corriente 1. La corriente eléctrica es la circulación de cargas eléctricas en un circuito eléctrico. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio. Un ejemplo es I igual a 10A. La intensidad de corriente eléctrica viene dada por la siguiente fórmula: I igual a Q sobre T. Seguimos con la densidad de corriente. La densidad de corriente eléctrica se define como una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por una unidad de superficie, es decir, intensidad por unidad de área. Matemáticamente la corriente y la densidad de corriente se relacionan como lo podemos observar ahí en la imagen, la fórmula que nos presentan de la densidad de la corriente. Y por último tenemos la resistencia electrónica, que es la posición al paso de la corriente eléctrica. Sabemos que la corriente eléctrica es el paso de electrones por un circuito o bien mediante un factor de circuito. Conforme con lo dicho, podemos acabar de decir que la corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Agradezco por haber visto este video, espero hubiera quedado unos buenos conceptos de lo que podemos decir de los conceptos de la física electrónica. Muchas gracias por ver este video.